Desde la primera palabra de este mensaje, hay algo que tiene que quedar grabado en tu mente como si fuera un sello. El año 2026 no se siente como un año cualquiera. Se siente como una puerta, como un umbral, como ese momento extraño en el que la vida sigue igual por fuera, pero por dentro algo te dice, ya empezó. Y lo más inquietante no es que sucedan cosas, porque cosas siempre pasan. Lo inquietante es la sensación de que muchas piezas que antes estaban separadas empiezan a encajar de golpe, como si el tablero del mundo se moviera debajo de la mesa y aún así la gente siguiera conversando como si nada. Porque hay un tipo de cambio que no se anuncia con trompetas, hay cambios que se anuncian con una incomodidad silenciosa, con una urgencia difícil de explicar, con una claridad que llega cuando ya no se puede seguir mirando hacia otro lado. Y aquí es donde entra una figura que, para muchos, es imposible de ignorar, incluso si no crees en nada. Ruth Montgomery. Su nombre aparece una y otra vez cuando se habla de advertencias espirituales sobre tiempos de quiebre. Y no por el espectáculo ni por el ruido, sino por lo que representa. Ella no empezó como mística ni como profeta de Internet. Empezó como periodista, de esas personas formadas en el rigor de los hechos, en la comprobación, en el peso de una palabra pública. Una mujer que se movía cerca del poder, de los acontecimientos, de las decisiones que marcan épocas. Y precisamente por eso, cuando su vida se inclinó hacia lo espiritual, muchos se estremecieron. Porque una cosa es que alguien desconocido cuente visiones, y otra muy distinta es que una mente entrenada para desconfiar, para preguntar, para dudar, termine diciendo, esto me está pasando y no puedo fingir que no. Lo que rodea a Ruth no es solo lo que afirmó, sino el relato de cómo llegó a eso. Ella misma contó que no buscó ese camino con entusiasmo ni con ganas de ser especial. Al contrario, se resistió, se sintió incómoda, lo rechazó. Pero, según sus propios relatos, la experiencia se impuso. Comenzaron mensajes recibidos mediante escritura automática, palabras que, decía, aparecían con una fluidez que no parecía venir de su pensamiento habitual, como si algo o alguien dictara desde un nivel distinto de conciencia. Ruth describía a esos comunicadores como guías espirituales, inteligencias conectadas con una fuente superior, con un propósito claro, no entretener, no impresionar, no hacer show, sino advertir, preparar y despertar. Y aquí conviene detenerse un segundo, no para aceptar todo sin filtro, sino para entender el centro del asunto, porque el corazón de ese mensaje no era un catálogo de tragedias para generar miedo, era, en su esencia, un anuncio de transformación, una sacudida que no se limitaría a lo externo, sino que tocaría la estructura interna de las personas, su fe, su brújula moral, su capacidad de discernir, su paciencia, su honestidad con sí mismas. Ruth no presentaba la vida como un simple accidente biológico, la presentaba como un escenario espiritual donde cada elección tiene peso, donde lo que piensas, dices y haces te va alineando, de manera lenta pero irreversible, con fuerzas que construyen o que destruyen. Y en ese marco, el año 2026 aparece como una especie de marcador, no necesariamente como un día exacto, no como una hora y minuto escritos en piedra, sino como un periodo en el que, según ese material, se intensifica algo que ya venía creciendo. Como cuando una tormenta no nace de la nada, se forma. La presión cambia, el aire se vuelve pesado, y de repente, aunque el cielo todavía no se rompe, tu cuerpo ya lo siente. Ese es el tono de esta advertencia. La idea de que ciertas tendencias, que hoy parecen normales, cruzan un punto donde dejan de ser manejables. Los mensajes atribuidos a los guías de Ruth hablaban de una purificación, una palabra que suena espiritual, pero que en su contexto tenía dos caras, una física y otra interior. La física, eventos naturales intensos, cambios inesperados, fenómenos que obligan a la humanidad a recordar que no controla el planeta. La interior, una crisis silenciosa en el alma de las sociedades, un vacío que crece incluso donde hay abundancia, una desorientación moral donde lo esencial se diluye y se reemplaza por ruido, por impulsos, por divisiones que se vuelven identidad. Y, según esa visión, Estados Unidos tendría un papel crucial.
no necesariamente como villano, ni como salvador, sino como un escenario amplificador, un lugar donde tensiones culturales, tecnológicas, espirituales y políticas se mostrarían con una intensidad que contagia al resto del mundo. Ahora, antes de seguir, quiero hablarte sin vueltas, directo, como se habla cuando algo importa. Si este tipo de mensaje te sacude por dentro, no lo guardes como si fuera solo entretenimiento. Haz una pausa real, respira. Y si sientes que esto puede abrirle los ojos a alguien que amas, apóyalo con un me gusta, suscríbete, comparte y quédate hasta el final. No por el algoritmo, sino por el propósito. Porque hay personas que están caminando con una venda emocional y no lo saben, y a veces un mensaje no cambia el mundo, pero sí cambia a una persona. Y una persona despierta puede sostener a otras en medio del caos. Dicho esto, volvamos al centro. Los textos atribuidos a Ruth repetían una idea. No todos vivirían los mismos eventos de la misma manera. Y esto, más allá de creencias, es algo que cualquiera puede comprender. Dos personas atraviesan la misma tormenta y una se rompe y la otra se fortalece. ¿Por qué? Porque el exterior golpea, sí, pero el interior decide. En esa narrativa, la separación no era una expulsión impuesta desde arriba, sino una consecuencia natural de las elecciones. Una especie de división invisible. Los que despiertan y los que se aferran al sueño. Los que buscan verdad y los que negocian con la mentira. Los que aman incluso cuando cuesta y los que se alimentan del resentimiento. No por etiquetas religiosas, sino por frutos, por dirección, por coherencia. Y aquí aparece una de las advertencias más fuertes, el engaño. Ruth hablaba de un tiempo donde lo falso se vería atractivo, incluso amable, donde lo destructivo vendría envuelto en palabras dulces, donde la gente, por cansancio o por desesperación, seguiría a voces que prometen paz sin responsabilidad, luz sin verdad, fe sin transformación. Y esto se volvería especialmente agudo en un mundo saturado de pantallas, discursos, influencers, líderes carismáticos, gurús instantáneos y narrativas diseñadas para seducir, no para sanar. Según esa perspectiva, el discernimiento espiritual se convertiría en una especie de supervivencia interior, porque en tiempos confusos no gana el que grita más, gana el que ve más claro. En el relato, Estados Unidos sería uno de los centros donde esa confusión se volvería más intensa, no solo por la política, sino por la identidad cultural, por la guerra de narrativas, por la sensación de que ya no existe un suelo común, familias divididas por ideas, comunidades fragmentadas, personas viviendo en realidades paralelas, cada una convencida de que la otra es el enemigo. Y en ese clima, el miedo se vuelve combustible. El miedo vende, el miedo manipula, el miedo justifica, el miedo hace que lo impensable parezca razonable. Y ahí, según esa visión, el gran peligro no sería solo lo que ocurre, sino en lo que nos convertimos mientras ocurre. Los guías, tal como se narran en esos escritos, insistían en algo que suena simple pero es enorme. El bien y el mal no son teorías, son fuerzas activas que se expresan a través de decisiones pequeñas. Una palabra que humilla o una palabra que levanta, una mentira cómoda o una verdad que incomoda, un acto de egoísmo o un acto de compasión. Y en periodos de presión, esas elecciones se vuelven más visibles, como si la vida apretara el corazón para mostrar lo que realmente hay dentro. Y por eso, el año 2026, en esta narrativa, se presenta como un tiempo donde las máscaras caen más rápido, donde la simulación se vuelve difícil de sostener, donde ya no basta con parecer. Se empieza a notar quién es quién, no por lo que dice, sino por lo que practica cuando nadie lo aplaude. Y aquí entra el componente físico que tanto llama la atención y que tantos discuten, la idea de que la Tierra misma responde. Terremotos, tormentas, volcanes, tsunamis, cambios en patrones climáticos, eventos extremos en lugares donde no eran comunes, presentado no como castigo caprichoso, sino como una especie de ajuste, como un cuerpo que reacciona ante una enfermedad. Es una metáfora poderosa, aunque inquietante, porque nos obliga a contemplar algo que a veces olvidamos, que la civilización es frágil,
que los sistemas que damos por garantizados dependen de un equilibrio delicado, que basta un fallo, una grieta, un evento inesperado para mostrar que normalidad es una palabra prestada. Pero el punto central, incluso cuando se describen escenarios dramáticos, no era la obsesión por sobrevivir físicamente a todo. Era la preparación interior. En otras palabras, aunque el mundo exterior sea incierto, el alma no tiene por qué estarlo. Según esa línea, la protección más importante no siempre sería visible. Podría no significar evitar todo dolor, sino atravesarlo sin perderte, sin odiar, sin romperte moralmente, sin convertirte en lo que temes. La idea de una protección espiritual suena abstracta, pero tiene una aplicación muy concreta. Conservar claridad, paz, dignidad y compasión cuando todo alrededor te invita a lo contrario. En la estructura de estos mensajes, el año 2026 funciona como un amplificador, como un punto donde la polarización social, la ansiedad colectiva, la fragilidad económica y la tensión moral podrían intensificarse. Y aquí, cuando hablamos de Estados Unidos, hay elementos que encajan con esa imagen simbólica. El país como motor cultural global, como escenario de disputas ideológicas que se exportan, como laboratorio tecnológico donde la verdad se mezcla con algoritmos, como espacio donde la identidad individual a veces reemplaza a la comunidad. Y en un periodo de alta presión, esas características no se quedan allá, se reflejan en el mundo entero. Según el tono profético atribuido a Ruth, una de las señales más inquietantes sería la inversión de valores, no necesariamente en un solo tema, sino como clima. Lo correcto siendo ridiculizado, la honestidad tratada como ingenuidad, la modestia vista como debilidad, la fidelidad convertida en chiste, el compromiso reemplazado por la gratificación instantánea, la familia debilitándose no solo por eventos externos, sino por la erosión diaria de la presencia, el respeto, la paciencia y el ejemplo. Y, en medio de eso, una generación creciendo sin brújula o con una brújula vendida al mejor postor, al entretenimiento, a la moda, al impulso, a la validación inmediata. En esa visión, esto no se presentaba como ser moralista por deporte, sino como advertir una consecuencia. Cuando una sociedad pierde la noción de verdad, pierde también su capacidad de construir confianza. Y sin confianza, los sistemas se quiebran, las comunidades se desgastan, la gente se protege con cinismo, el miedo se vuelve norma. Y ahí aparecen líderes oportunistas, algunos políticos, otros mediáticos, otros espirituales, todos prometiendo una salida fácil, un enemigo claro, una solución simple, y la gente agotada los sigue. No porque sean malos por naturaleza, sino porque el cansancio hace que el corazón busque atajos, y los atajos rara vez llevan a la luz. Los escritos atribuidos a los guías advertían: habría falsos líderes con apariencia luminosa, voces que hablarían de amor sin verdad, de tolerancia sin discernimiento, de paz sin justicia interior. No se trata de señalar a personas específicas, sino de reconocer patrones. ¿Cómo se reconoce un engaño? No por lo que promete, sino por lo que produce. Si una enseñanza te vuelve soberbio, cruel, adicto al conflicto, obsesionado con tener la razón, entonces, por más bonita que suene, te está desviando. Si una guía te ayuda a ser más humilde, más compasivo, más honesto, más responsable, más capaz de amar incluso bajo presión, entonces estás caminando hacia algo sano. Y aquí viene una de las partes más esperanzadoras de esta estructura narrativa: el surgimiento de un pequeño grupo, no una multitud, no una tendencia, personas comunes, a menudo invisibles, que sostendrían una luz en medio del ruido, gente que no necesita escenarios para ser buena, que no vive de aparentar, que no se intoxica con odio. Según esa visión, su función no sería salvar al mundo como héroes de película, sino sostener lo esencial: la decencia, la fe, la generosidad, la calma. Y en tiempos de caos, sostener lo esencial es un acto revolucionario. En el mismo hilo aparece el concepto de almas voluntarias, presentado como espíritus maduros que habrían elegido nacer en esta época para ayudar. Más allá de si lo interpretas literalmente o como símbolo, la idea tiene fuerza.
Hay personas que se sienten fuera de lugar en lo superficial, que desde jóvenes perciben la injusticia con dolor real, que no se acomodan al cinismo, que tienen una sensibilidad que a veces parece una carga. Según esa narrativa, su dolor no sería un error, sino una preparación, su soledad una escuela, su compasión un instrumento. Y en la intensificación que se atribuye a 2026, muchas de esas personas despertarían con más claridad, como si, de repente, entendieran por qué están aquí. Y ahora, entremos de lleno en el título que nos trajo, lo que Ruth Montgomery habría predicho para 2026 en Estados Unidos y el mundo, presentado como algo escalofriante. ¿Qué hace que una advertencia sea escalofriante? No es solo la imagen de desastres, es la sensación de inevitabilidad. Es sentir que, si no hay transformación interior, los eventos externos se vuelven el espejo de un desorden profundo. Y en esa narrativa, 2026 no sería el fin inmediato como fecha cinematográfica, sino el inicio visible de una fase. La fase donde lo que se sembró durante décadas empieza a dar fruto con fuerza. Para Estados Unidos, el mensaje se describe como una mezcla de colapso de confianza y despertar simultáneo. Por un lado, instituciones cuestionadas, polarización intensificada, tensiones sociales, conflictos narrativos, posibles eventos que sacuden regiones específicas. Por otro lado, un regreso silencioso de muchas personas a lo esencial, a la oración, a la búsqueda interior, a la reconciliación, a la humildad, a una fe menos performativa y más real. En ese contraste, el país sería como un espejo, mostrando lo mejor y lo peor a la vez. Y eso es lo que asusta, no saber qué parte dominará en cada corazón. En el plano global, el relato habla de un mundo más inestable, no solo por fenómenos naturales, sino por migraciones, tensiones económicas, crisis de sentido, sociedades cansadas, sistemas que crujen. Se habla de regiones que se vuelven menos habitables, de otras que se convierten en refugios, de reacomodos que obligan a pensar en comunidad y no solo en comodidad. Y, en medio de eso, la tentación de endurecer el corazón. Cuando la vida se vuelve difícil, el ego quiere sobrevivir pisando a otros, pero la advertencia central es clara. Sobrevivir sin alma no es victoria. Ganar el mundo y perder el corazón es una derrota disfrazada. Una idea que aparece repetidamente en la estructura de este tipo de mensajes es que las señales ya estaban en marcha. No se trata de esperar un gran anuncio, sino de observar patrones, ansiedad creciente, adicción al conflicto, debilitamiento de la empatía, pérdida de significado, fe convertida en espectáculo, moral convertida en opinión, verdad convertida en narrativa. Y en el marco de 2026, eso se intensificaría, como si el mundo gritara lo que antes susurraba, como si ya no hubiera espacio para la indiferencia. Ahora bien, hay un elemento especialmente delicado en estas narrativas, las afirmaciones sobre cambios del eje terrestre o desplazamientos drásticos. Es importante mantener una mente lúcida. Hay quienes toman estos temas de manera literal y quienes los leen como símbolo de un cambio de eje moral y espiritual. Y aun si alguien lo interpreta literalmente, el núcleo práctico del mensaje sigue siendo el mismo. No puedes controlar el planeta, pero sí puedes fortalecer tu interior. No puedes manejar todos los eventos, pero sí puedes elegir con qué espíritu los atraviesas. Y esa elección es diaria, no apocalíptica. Es ahora, en lo pequeño, donde se decide lo grande. Y aquí es donde el guión vuelve a ese punto que, una y otra vez, hace de columna vertebral. Preparación. Pero no la preparación del miedo, no la preparación paranoica, no la preparación de acumular cosas para sentir poder, la preparación de limpiar el corazón, de ordenar tus intenciones, de reparar lo que dañaste si es posible, de pedir perdón donde haga falta, de perdonar para liberarte, de volver a la verdad cuando te acostumbras a la mentira, de elegir el bien incluso cuando nadie lo celebra. Según esta estructura, el arca no sería un lugar físico, sería un estado interno, una forma de estar parado en el mundo. Y si te lo preguntas de manera concreta, ¿cómo se ve esa preparación en la vida real? Se ve en cosas que parecen simples, pero que sostienen el alma cuando el mundo tiembla. Se ve en reducir el ruido, en no alimentar la rabia como entretenimiento, en cuidar lo que consumes con tus ojos y tus oídos,
porque eso te forma por dentro. Se ve en fortalecer vínculos reales, no solo conexiones digitales. Se ve en volver a la oración o a la meditación sincera, no como ritual vacío, sino como conversación viva con lo sagrado. Se ve en actos de compasión discretos, en honestidad cotidiana, en disciplina, en responsabilidad emocional. Se ve en construir paz donde otros construyen guerra. En esta narrativa, también se advierte que algunos lugares serían más seguros que otros. A veces se interpreta literalmente, a veces simbólicamente. Literalmente podría significar regiones menos expuestas a ciertos riesgos. Simbólicamente significa que hay estados mentales y morales que te vuelven más vulnerable. La soberbia, la adicción al conflicto, la falta de autocontrol, la desesperación sin fe. En cambio, hay estados que te vuelven más firme: humildad, templanza, gratitud, amor activo, comunidad, propósito. Y si 2026 marca un umbral de intensificación, entonces el mejor lugar seguro empieza dentro. Otra pieza importante de la estructura es la idea de que muchos serán engañados, y eso se conecta con la saturación del mundo moderno. Es fácil perderse, es fácil confundir intensidad con verdad, es fácil creer que, porque algo emociona, es real. Pero el discernimiento no se construye con adrenalina, se construye con silencio, con paciencia, con observación de frutos, con coherencia. En tiempos de confusión, la prisa es enemiga de la sabiduría. Y este tipo de mensaje insiste: no sigas voces por su carisma, observa su efecto. ¿Te vuelven más humano o más cruel? ¿Más humilde o más arrogante? ¿Más responsable o más dependiente? ¿Más amoroso o más fanático? Para Estados Unidos, el guión profético suele pintar un escenario donde la división se vuelve un espejo espiritual, no como condena automática, sino como prueba. La prueba de si la gente elige la verdad o el bando, la compasión o la burla, la construcción o la destrucción. Y también se sugiere un momento donde muchas personas se cansan del teatro y regresan a lo esencial. Ese regreso no sería ruidoso, sería íntimo, no necesariamente de masas en estadios, sino de personas arrodillándose en su cuarto, pidiendo claridad, fuerza, perdón, dirección. Y eso, según esta estructura, sería parte del gran despertar, una ola silenciosa de almas que ya no toleran el vacío. En el mundo, la imagen es parecida: crisis por fuera y claridades por dentro. Eventos que sacuden y al mismo tiempo oportunidades para ver lo que importa. Porque hay una paradoja que estas narrativas señalan. Muchas veces la humanidad solo escucha cuando la comodidad se rompe. Cuando todo va bien, el ego se duerme. Pero cuando la vida se vuelve frágil, aparece la pregunta real: ¿qué soy? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa morir en paz? Y ahí el mensaje insiste: todavía hay tiempo, pero no infinitamente. No como amenaza, sino como realidad. La vida es una ventana. Y aquí el texto vuelve, como un latido, a su centro: la separación, no como película, sino como consecuencia. Con el paso del tiempo, se vería más claro quién vive por luz y quién vive por sombra. Y no por etiquetas, porque alguien puede hablar de Dios y vivir en odio, y alguien puede estar lejos de religiones y vivir con un corazón más limpio que muchos. Por eso el mensaje recalca: se trata del corazón, de la intención, del fruto. En un tiempo de presión, el corazón muestra su verdad. En esta estructura, los últimos llamados no son amenazas teatrales, sino oportunidades. Y es aquí donde la narración se vuelve especialmente didáctica. El miedo no prepara. El miedo paraliza, endurece, distorsiona. La fe, en cambio, centra. La fe no es negar el peligro, es atravesarlo con sentido. Y si algo se atribuye a 2026, es la intensificación de pruebas que obligan a elegir. O te vuelves más humano, o te vuelves más bestia, o te vuelves más humilde, o te vuelves más soberbio, o te vuelves más compasivo, o te vuelves más cruel. Y esa elección, según esta visión, tiene consecuencias. Entonces, ¿qué se supone que hagas con un mensaje así? Primero, no lo conviertas en morbo. Segundo, no lo uses para manipular a otros.
Tercero, úsalo como espejo. Si hoy fuera el inicio de una fase más intensa de la vida, ¿cómo quieres estar por dentro? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas reparar? ¿Qué necesitas fortalecer? ¿Qué hábitos te están apagando? ¿Qué resentimientos te están envenenando? ¿Qué mentiras te estás contando? Porque si el mundo se vuelve más caótico, tu mejor inversión no es acumular cosas, es convertirte en una persona firme, limpia, generosa, sobria, amorosa. Una persona que no suma oscuridad. Y aquí vuelve la visión de esperanza, que curiosamente es la parte que muchos olvidan. En estos mensajes no solo hay advertencias, hay promesa. Se habla de una nueva tierra, de un mundo renovado, de una etapa donde la humanidad reconstruye sobre bases más limpias. Esto puede leerse literal o simbólicamente, pero el sentido es claro. Después de la sacudida puede haber purificación. Después del colapso de lo falso puede surgir lo verdadero. Después de la caída de máscaras puede nacer una cultura más honesta, pero no nace sola. Nace de personas que sostienen la luz cuando todo empuja hacia la sombra, y por eso se menciona a ese grupo pequeño, personas que sin ser perfectas eligen bien, que no se dejan arrastrar por la crueldad, que no se vuelven cínicas, que no se ríen del dolor, que no convierten la vida en un campo de batalla por ego, personas que escuchan el llamado interno y responden. En el guión, ese grupo es vital, porque cuando el mundo se confunde, alguien tiene que recordar la verdad. Y recordar la verdad no significa gritar, a veces significa vivirla. Ahora quiero que vuelvas al título, a esa frase, absolutamente escalofriante. Sí, da escalofríos, pero no porque la vida vaya a convertirse en una película del fin. Da escalofríos porque te obliga a reconocer que la historia humana siempre ha tenido ciclos de prueba, que las civilizaciones se inflan y se rompen, que la arrogancia tiene factura, que el materialismo sin alma deja vacío, que la tecnología sin ética amplifica sombras, que la fe sin amor se vuelve máscara, y que, cuando todo eso se acumula, el mundo necesita un ajuste. Y ese ajuste, aunque duela, puede ser misericordia disfrazada, una oportunidad de despertar antes de que el corazón se apague del todo. Y si hay algo que este guión quiere que te lleves, es esto. Nadie se salva por casualidad, nadie se pierde por accidente. Cada día, con decisiones pequeñas, te estás alineando. Estás construyendo un tipo de alma, estás entrenando tu mirada, estás eligiendo tus frutos. Y si 2026 marca un umbral de intensificación, entonces lo más importante es llegar con el corazón despierto. No con pánico, sino con claridad. No con odio, sino con amor. No con orgullo, sino con humildad. No con mentira, sino con verdad. Porque al final, la gran pregunta no es ¿qué pasará afuera? La gran pregunta es ¿quién seré yo cuando pase? ¿Seré alguien que se deja manipular por el miedo? ¿Seré alguien que se endurece? ¿Seré alguien que traiciona sus valores para sentirse seguro? ¿O seré alguien que, incluso en medio de la prueba, elige el bien, elige la compasión, elige la honestidad, elige la fe como fuerza, no como espectáculo, elige el perdón como liberación, no como debilidad, elige el silencio que escucha, no el ruido que destruye? Y ahora sí, antes de cerrar, te lo digo con calma, como una última campanada. Si este mensaje te tocó, no lo guardes como si fuera solo una historia. Haz algo, hoy, algo pequeño pero real. Repara una relación si puedes. Pide perdón si debes. Perdona si te está consumiendo. Reduce el ruido. Aliméntate de verdad. Ora si oras. Medita si meditas. Vuelve a lo esencial. Ama mejor. Sé más íntegro. Sé más sencillo. Sé más humano. Porque, según esta estructura, ese es el tipo de preparación que ninguna tormenta puede destruir. Y si quieres que más personas despierten sin caer en pánico, apóyalo. Deja tu me gusta, suscríbete, comparte con alguien que sientas que lo necesita y cuéntame en comentarios qué parte de esto te movió por dentro. Aquí no estamos para jugar con el miedo, estamos para encender una luz, para elegir a tiempo, para recordar lo importante antes de que el mundo nos obligue a recordarlo a golpes. Que la paz te encuentre con los ojos abiertos, que el discernimiento te acompañe, que tu corazón no se endurezca
y que, pase lo que pase afuera, tú no pierdas lo más valioso, la capacidad de amar, de ser verdadero y de caminar con fe.